ser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 e. Oh, ro ser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 e. Oh, ro ma 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 so so sorororororororo. Oh, ro ma 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 so sororororororo. Oh, aleluya. Aleluya. Ro shorororororo pro so so sororororororo. Rim brima ma 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 sorororororororo gro pro sororororo. Ro ro ma 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 so so sororororororo sor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 o. Aleluya, aleluya. Rombra mama 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 ser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 e crosso so sor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 
sererere. Rom brama mama mama sererere. Crosso sosorororororororo. Oh, rey mama 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 sororororororororo sororororo. Rom brama mama mama sererere. Rombra mama mama serererererere crosso rombra mama 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 sorororororo rimbre mama mama so so sorororororo crosso rororororo. Oh, aleluya, aleluya. Rombra mama mama serererererere. Aleluya. Entonces le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Ya saludamos ahí de Verbo Cartagena. Tenemos a Laura, el Cimar. De Verbo Bogotá tenemos a Catalina y acá tenemos también a... Sí, acá está, estoy corriéndolo aquí. Saludamos también a Mario. ¿Cómo está mi querido Mario? Los líderes de ahí de Verbo de Vida que tenemos en Colombia. Así que creemos que se van a ir añadiendo algunos más, pero ahí saludamos también a quien se acaba de... Saludo Lucas. Amén, ahí se están conectando. Al final la Puki nos va a sacar una foto ahí, al grupo. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre un discipulado que es muy poderoso, que se llama integridad de la palabra. Cuando hablamos de la palabra integridad, tenemos que preguntarnos qué es lo que es ser íntegro. Y cuando vemos lo que es ser íntegro, en el diccionario significa algo perfecto, algo completo, algo exacto. Así entonces la palabra de Dios es perfecta, es completa y es exacta. Ella tiene poder, ella representa al propio Dios. Incluso nosotros cuando leemos acerca de Jesús y vemos que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando habla el apóstol Juan en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leer eso, vamos a San Juan capítulo 1, recordemos que estamos hablando sobre integridad de la palabra. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí nosotros también hay otras traducciones que habla lo siguiente. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces Jesús también representa la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue manifestada aquí en la tierra, que fue entregada para nosotros. Entonces Jesús representa también entonces la palabra. Y por lo mismo, como estamos hablando de integridad de la palabra, nosotros si queremos entonces conocer de esa integridad, de cómo es Dios, siempre tenemos que mirar a Jesús. Jesús es el resplandor de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la integridad de la palabra, entonces tenemos que hablar del carácter de Dios. Dios es un Dios bueno, diga conmigo, Dios es un Dios bueno.
Siempre que hablamos de la bondad de Dios como su carácter, viene el versículo de Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, cuando hablamos de que Dios es bueno. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces toda buena dádiva, cuando nosotros estudiamos en el contexto el libro de Santiago, cuando llega aquí Santiago a decirnos en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué dice Santiago, hermano mío, no erréis? Porque al leer todo Santiago está hablando de la prueba y de las tentaciones. Entonces, el apóstol Santiago deja claro que las pruebas y las tentaciones que vienen para destruir tu vida no vienen de parte de Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque o si no, nosotros nunca vamos a poder ejercer una fe fuerte, porque si no sabemos si lo que está aconteciendo es de Dios o no es de Dios, nosotros vamos a limitar nuestra fe y nos vamos a limitar a los acontecimientos, a las circunstancias. Ejemplo, pueden venir situaciones malas a nuestra vida, alguna situación que el diablo está poniendo problemas, que hay problemas, trabas. Y cuando no tenemos claro que Dios es bueno y que de Él no vienen las pruebas y las tentaciones, nosotros podemos pensar que Dios está tratando conmigo algo y por eso los problemas están viniendo, situaciones adversas, despidos, enfermedades, y eso no tiene nada que ver con la integridad de Dios. Dios es un Dios bueno y Él nunca trabaja con el mal. Si Él nos va a enseñar algo, Él lo va a enseñar con la palabra. Él no va a usar cosas externas, cosas malas para enseñarnos algo. Eso tenemos que tenerlo bien claro, porque si no tenemos claridad en eso, vamos a sufrir toda la vida, porque siempre que venga una oposición o cosas equivocadas, vamos a pensar que es nuestro Dios. Y Dios nunca va a estar haciendo cosas malas contra nosotros. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, como dice Santiago, no erréis pensando que los problemas, las dificultades están viniendo de parte de Dios, sino que cada vez que Dios te da un proyecto, cada vez que Dios te coloca algo en tu corazón, cada vez que tú quieres crecer y avanzar, obviamente que va a haber una oposición, pero no de Dios, sino del diablo. Y ahí donde nosotros tenemos que ejercer la fe, de creer que si Dios nos habló va a acontecer, y debemos ahí tomar posesión de la palabra, hablar fe, declarar lo que dice la palabra, porque la palabra es íntegra, ella nunca falla. La palabra de Dios no falla. Entonces, si nosotros la declaramos, nosotros la hablamos, nosotros la confesamos, vamos a ver, ¿cierto?, cómo la palabra va a romper toda obra del diablo. Hay un versículo que habla que la palabra de Dios, ella nunca vuelve vacía, ella siempre va a prosperar para aquello que fue enviado. En el libro de Isaías, capítulo 55, cuando tú estás declarando la palabra, ella es poderosa, ella no cambia, ella tiene poder. Entonces, cuando tú estás hablando la palabra que es poderosa, ella va a cumplir los objetivos, pero para eso tengo que entender que Dios es bueno, tengo que entender que yo debo avanzar predicando la palabra. Entonces, Isaías 55, versículo 8, dice así: porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si yo estoy con problemas financieros, ¿qué debo hacer? La palabra dice que ella no vuelve vacía, ella va a hacer prosperar lo que sale de tu boca. Ella nunca va a volver vacía. Entonces, si tú dices, Señor es mi pastor, nada me faltará, gracias por ese trabajo. Cuando nosotros hablamos la palabra, ella va a generar resultados. La palabra tiene el poder de ser productiva. Ella hace que las cosas acontezcan mucho más rápido. Por eso que cuando la hablamos y la confesamos, las cosas comienzan a acontecer. Pero cuando se levantan los problemas y las dificultades, y yo creo que es Dios porque no entiendo el carácter de Dios, voy a estar limitado y no voy a hablar lo que dice la palabra. Y al no hablar lo que dice la palabra, voy a ver fracasos en vez de victorias. La Biblia dice que somos más que vencedores porque vienen oposiciones, pero vienen las victorias. Las victorias vienen porque hay oposición, por eso somos más que vencedores. En cada oposición que el diablo nos enfrenta, nosotros al hablar la palabra, al declarar la palabra y al conocer el carácter de Dios, no vamos a caer en la trampa de pensar que Dios es el que está boicoteándome. Dios es el que me está probando y Dios es el que me está tentando. Cuando yo conozco la palabra y el carácter de Dios, yo nunca voy a pensar que Dios quiere hacerme algo malo. Por el contrario, cuando nosotros queremos entonces entender bien esa parte de la bondad de Dios, siempre miremos a Jesús. San Juan 8:32 dice que Él no vino a hacer su voluntad. Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que mirar para Jesús. Y a mí me gusta siempre hablar este versículo que está en el libro de Mateos, capítulo número 7, porque este versículo es muy claro al respecto de quién es nuestro Dios. Mateos capítulo 7, versículo 7. Con esto te va a libertar para nunca pensar que Dios tiene algo contra ti. Nunca, siempre es el diablo, no Dios. Dios está a nuestro favor. Dios siempre es por nosotros, no contra nosotros. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, mis queridos, si nosotros siendo padres naturales no le vamos a dar a nuestros hijos una piedra cuando nos piden un pescado, y no le vamos a dar una piedra si nos piden un pan, o una serpiente si nos piden pescado, no le vamos a dar algo malo a nuestros hijos cuando nos piden algo, porque los amamos. Entonces, si nosotros
no seríamos capaces de ponerle una enfermedad a nuestros hijos, si nosotros no seríamos capaces de romperle una pierna a nuestros hijos para enseñarle algo, no seríamos capaces de ponerle un virus para enseñarle algo, no seríamos capaces de robarle algo para enseñarle algo. Si nosotros, siendo hombres naturales, no haríamos esas cosas malas, ¿cuánto más nuestro Padre?, dice Jesús. O sea, si ustedes no harían cosas malas contra sus hijos para enseñarles algo, ¿cuánto más nuestro Dios? Entonces, con esos dos versículos que ya hemos visto en Santiago, más más mucho más que muestra a Jesús sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo en Hechos 10:38, nosotros podemos observar que nuestro Padre Celestial es un Padre bueno, es un Padre amoroso, es un Padre que nos cuida, es un Padre que no está en contra de nosotros, Él está a nuestro favor, Él siempre quiere que nos vaya bien, porque Él es un Padre bueno. Entonces nunca nos desenfoquemos, entendamos que Dios es un Dios fiel y su palabra es fiel. Dice que su palabra, que es íntegra, ella no miente. Cuando nosotros dice que la palabra no miente, es verdadera. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual queriendo Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, fíjense, es imposible que Dios mienta. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, ella es íntegra, ella nunca va a mentir, nunca va a mentir. Por eso que cuando nosotros leemos Lucas capítulo 4 y vemos las tentaciones que tuvo Jesús y observamos que el Satanás es el Dios de este mundo, cuando lo tienta y le ofrece todos los reinos de la tierra, porque dice, a mí me fueron dadas, en Lucas capítulo 4, da para entender que Adán le había dado la autoridad de la tierra. Entonces, cuando fue tentado Jesús para que postrado adorara al diablo y el diablo le daría todos los reinos de la tierra, esa fue una verdad. Esa no fue una mentira, él fue realmente tentado porque el diablo quedó con la autoridad de la tierra hasta que Cristo resucita de entre los muertos y nos da la victoria. Nosotros dejamos de estar bajo las manos del maligno. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Aunque estamos rodeados de maldad, aunque estamos rodeados del diablo por todos lados, nosotros estamos protegidos porque hoy estamos en el reino de Dios, pero Cristo conquistó eso. Entonces las tentaciones que habla la Biblia ahí realmente son verdades, porque la palabra es verdad, ella no miente. También la palabra es fiel, ella tiene fidelidad. Cuando nosotros estudiamos la palabra fiel, es la palabra griega pistos. Y la palabra griega pistos significa algo confiable, creíble, verdadero. Entonces la palabra de Dios es fiel, es confiable, es creíble, verdadero, es pistos. Hebreos capítulo número 10, versículo 23, dice así, Hebreos 10, 23, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios es confiable, Dios es creíble, Dios es verdadero. Su palabra, ella es verdadera. Su palabra no miente, dice que ella es inmutable. Ella no cambia, dice el libro de Malaquías. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 6.
porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense que la palabra no cambia, o sea, Dios no cambia. Él es Dios verdadero. Él no cambia su palabra. Su palabra nunca va a cambiar. Ella es eterna. Ella se mantiene siempre firme, eterna. Por eso Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene el poder, ella es eterna, ella nunca va a pasar, porque ella tiene ese poder de ser eterna, ella no miente. Aleluya. La palabra tiene poder para hacer cosas, ella es responsable, ella se cumple. Si Dios dice que envía a sus ángeles para protegernos, ella es verdad, ella se cumple. Jeremías capítulo 1, versículo 12, y me dijo Jehová, Jeremías capítulo 1, versículo 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjense que Dios dice que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Por eso la palabra es responsable. Ella tiene poder cuando es liberada, cuando nosotros creemos en ella, cuando nosotros hablamos su palabra, cuando en medio de los problemas y las circunstancias nosotros nos aferramos a ella y hablamos su palabra. Ella es responsable, ella es poderosa. La palabra de Dios, querido, es el propio Dios hablando con nosotros. La palabra de Dios tiene ese poder, es Dios mismo diciéndonos, yo voy contigo, como dice el libro de Hebreos capítulo 13, yo voy contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Por eso puedes decir confiadamente, no tengo temor de lo que me pueda hacer el hombre. La palabra es confiable. El Señor es confiable, la palabra funciona. Esta palabra fue escrita por hombres de Dios y ella tiene poder, y tiene poder para instruirnos, para corregirnos. Ella está inspirada por Dios. La palabra de Dios, ella está inspirada por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice al respecto de eso. Segunda de Timoteo 3:16. Esta palabra está ungida. Aleluya. Esta palabra además arqueológicamente está comprobada. Científicamente está comprobada. Ella es fiel. La Biblia es el único libro que tiene muchos autores en diferentes épocas, pero todo es una secuencia perfecta y profética. Y eso no puede ser manipulado. Tú puedes manipular un libro con dos autores. Tú puedes manipular un libro en una época con dos autores. Pero tú no puedes manipular un libro que fue escrito de 2000 años antes. Ya teníamos la palabra, la ley mosaica, 2000 años antes de Cristo, y después, 2000 años después de Cristo, tenemos, ¿cierto?, el nuevo pacto. Y todo esto confluye perfectamente. Y en todo ese camino hubieron muchos libros escritos por hombres de Dios. Entonces no se puede manipular. Por eso es científicamente comprobado que la Biblia es verdad, porque es perfecta, es un rompecabezas que se va formando hasta el final con la venida del Señor que viene pronto y el reinado de Cristo por 1000 años. Entonces dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahí, ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si Dios te quiere decir algo a ti,
no te lo va a decir con una enfermedad. Si Dios quiere decirte algo a ti, no te lo va a decir robándote. Si Dios te quiere decir algo a ti, no te lo va a decir destruyendo a tu familia, a un ser querido. Si Dios quiere decirte algo a ti, no te lo va a decir haciendo tira tu auto. Dios no te va a decir eso. Dios no va a hacer eso. Si Dios quiere enseñarte algo y quiere decirte algo, Él lo va a hacer por su palabra. Él te va a hablar con su palabra. Si Él te quiere retar, te quiere corregir, te quiere enseñar, lo va a hacer con su palabra, no lo va a hacer con medios externos. Lo puede hacer a través de tu pastor, de tu líder, enseñarte algo, corregirte en algo. Pero no lo va a hacer con las cosas externas, con las malas cosas que pasan en el mundo. Él no te va a enseñar con eso. Renueva tu mente en esa área, piensa que Dios es bueno. Y si Él te va a decir algo, te lo va a decir en la cara y te lo va a decir con su palabra. ¿Están acá conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, hablando de que la palabra es inspirada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia entonces fue escrita por hombres santos, fueron inspirados por Dios. Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Números, Deuteronomio, Levíticos, esos libros, los 5 primeros libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Las epístolas de Pablo fueron escritas por Pablo. Y las epístolas de Juan por Juan. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y así, queridos, fueron hombres que Dios los ungió y fueron inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos ser enseñados. La palabra, ella es fiel. Dios nunca va a contradecirse. Gente dice, Dios habló conmigo, y cuando dice que Dios habló con él, si ese habló con él es contrario a lo que la Biblia dice, no fue Dios que habló con él, fue el diablo que habló con él. Porque Dios nunca te va a sacar de su palabra. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir. El Espíritu Santo me dijo esto, pero si el Espíritu Santo te dijo eso, pero está fuera de la palabra de Dios, deséchalo. Tu filtro tiene que ser la palabra. Tu filtro debe ser la palabra. Nosotros debemos filtrar los pensamientos. Hay pensamientos que vienen que no son de Dios. No todos los pensamientos que vienen a mi mente son míos. Hay pensamientos que son míos, hay pensamientos que son inspirados por el Espíritu Santo, y hay pensamientos que vienen del diablo y pensamientos que vienen de este mundo. Entonces nosotros tenemos que estar cuidando nuestra mente. El lugar de combate de nosotros es la mente. En la mente nosotros vamos a dejar pasar la basura o vamos a sacar la basura. Entonces, entre más conocimiento tú tienes de la palabra, tú vas a estar, tu antivirus, el antivirus que te va a proteger que entre cosas malas a tu corazón, va a ser la palabra. Ella te va a proteger para que no entre el mal. Por eso que es importante estar lleno de la palabra, porque una persona llena de la palabra no va a ser engañado por el maligno. Recuérdense que Efesios 6 dice que el diablo viene con acechanzas. La palabra griega de acechanza es métodos. El diablo usa métodos para poder engañar nuestra alma, nuestra mente. Alma es igual a mente. Recordemos Primera de Tesalonicenses 5:23, que somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. El diablo siempre va a querer engañar nuestra alma. Por eso nuestra alma, o igual a mente, tiene que estar renovada, tiene que ser renovada con la palabra.
Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Esa palabra que Pablo dice, ser transformados por la renovación de nuestra mente, la palabra griega que usa Pablo para hablar de transformación es la palabra metamorfosis. Entonces es un cambio completo, es un cambio pleno que viene a tu vida cuando renuevas tu mente. Nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, fuimos hechos nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas fueron hechas nuevas. ¿Qué fue recreado? ¿Qué fue hecho nueva criatura? Nuestros espíritus que tienen un alma, pero el alma que es igual a la mente, esa no fue hecha nueva criatura. Nosotros ahora presentamos nuestras mentes, como dice Pablo en Romanos 12:1, presentamos nuestras mentes como un sacrificio vivo delante de Dios. Lo que usted hoy está haciendo al entrar al discipulado, usted está presentando su mente como sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Usted está diciendo: Señor, yo estoy aquí para poder pensar como tú piensas, para hablar como tú hablas, para conocerte como dice tu palabra. Entonces esa transformación que Pablo dice en Romanos 12:2 viene producto del conocimiento de la palabra, porque la palabra tiene el poder para hacernos cambiar. La palabra tiene el poder, dice que en Hebreos capítulo 4, dice que ella... Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, fíjense, hasta partir alma y espíritu y coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense que la palabra es viva y es eficaz. Y ella tiene el poder para dividir, ella trae diferencias entre espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí cuando dice: es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos? Ella es cortante. ¿Qué hace aquí? Está hablando que la palabra tiene el poder para dividir alma, espíritu y cuerpo, porque habla de alma, espíritu, tuétanos, y eso es cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Nuestros espíritus fueron hechos nueva criatura. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero nuestra mente no está renovada aún al 100%. Estamos en un proceso. Por eso hacemos el discipulado. Por eso vamos a la iglesia, por eso hacemos la escuela bíblica y estamos estudiando libros, estamos estudiando la Biblia, porque estamos en un continuo renovar de la mente. Entonces la palabra tiene el poder de anclar la verdad que está en tu espíritu y a tu mente, que tu mente pueda recibir ahora el conocimiento revelado para que tanto el espíritu como el alma, que es la mente, estén alineados. Si tu mente está alineada
al espíritu que fue recreado en Cristo Jesús, porque tu mente está siendo renovada con la palabra, esta carne la vas a poder dominar y sujetar. Acuérdese que espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu fue hecha nueva criatura, es perfecto, tu alma está en renovación y tu cuerpo se va a sujetar a lo que está más fuerte. Si tu mente está siendo renovada con la palabra, te congregas, estudias la Biblia, tu mente va a estar conectada con tu espíritu, entonces esta carne no va a prevalecer. Entonces esta carne la vamos a sujetar para que no peque. Pero por el contrario, somos nueva criatura, nuestro espíritu fue hecho nueva criatura, pero nuestra mente no está siendo renovada y transformada, esta carne va a prevalecer. Y por eso vemos a muchos cristianos viviendo una vida débil, una vida de pecado, una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque ese cristiano descuidó la renovación de la mente o del alma. No transformó sus pensamientos, entonces lo que está prevaleciendo en él es la carne. La carne es débil, gloria a Dios que es débil, porque si fuera fuerte ella haría lo que quisiera, pero como ella es débil, ella es dominable. ¿Y cómo yo voy a dominar la carne para que no peque, para que no haga lo incorrecto? Llenándome siempre de la palabra, estar renovando mis pensamientos. Y como mi espíritu fue hecho nueva criatura y tiene la ley de Dios dentro, y mi mente está siendo transformada por la verdadera palabra, mi carne va a ser sometida y voy a ser un cristiano cada día de mejor calidad, un cristiano de buenas obras, un cristiano fervoroso, un cristiano que influencia, un cristiano poderoso, un cristiano que transforma, un cristiano que conquista ciudades, naciones. ¿Por qué? Porque mi mente está llena del conocimiento de la palabra. Y la palabra cuando entra a nuestra mente, dice Pedro, fuimos regenerados por el lavamiento de la palabra. La palabra que ha hecho en nosotros ha lavado los pensamientos, ha sacado los pensamientos incorrectos y la palabra ha traído los pensamientos correctos. Por eso una persona cuando está expuesta a la palabra de Dios, cuando está recibiendo el conocimiento de la palabra de Dios, esa persona va a ser una persona próspera, fuerte, victoriosa, exitosa, porque la palabra tiene ese poder. Ella es viva, dice el autor del libro de Hebreos. Ella es viva, ella es eficaz. Ella es poderosa para transformar nuestra vida. Por eso que nosotros debemos invertir día a día tiempos con la palabra, tiempo de renovación de la mente. Debemos invertir en estudiar la escuela bíblica, en estudiar los discipulados, porque eso nos va a mantener fuertes y firmes en esta carrera de la fe. Esta carrera de la fe es una carrera intensa, donde muchos quedan atrás porque han descuidado el estudio de la palabra, han descuidado el practicar, porque cuando estamos nosotros estudiando la palabra, querido, tenemos responsabilidades. Al estudiar y al estar expuesto a la palabra vienen responsabilidades. Debemos entonces practicar la palabra. No sacamos nada con estudiar la palabra y no ponerla en práctica. Cuando la practicamos, eso va a generar victorias. Cuando la practicamos, eso va a generar avances. El practicar la palabra te va a llevar a niveles extraordinarios, tiempos gloriosos, maravillosos. Dios tiene grandes cosas para todos nosotros, para todos sus hijos. Aleluya. La palabra... ¿Qué dice Jesús al respecto de la palabra? Jesús dice que nosotros debemos estudiarla, examinar la palabra. Juan 5:39, vamos a Juan 5:39. ¿Qué dice Jesús de la palabra? Dice, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense lo que habla Jesús, que la palabra da testimonio de Él. Y cuando nosotros estamos llenos de Él, vamos a crecer, vamos a avanzar. Escudriñar las Escrituras, mis queridos, entonces debemos escudriñarlas, estudiarlas. Cuando el propio Jesús dice en Santiago 17, santificados en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, buscando la palabra, eso nos va a llevar una vida en santidad. Eso nos va a mantener puros en un mundo contaminado. Vamos a poder ser como fueron estos grandes hombres de Dios que no se contaminaron. Vemos la historia en el libro de Daniel, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron obedecer a la palabra y no contaminarse con el imperio babilónico. Y nosotros vemos cómo ellos buscaron de Dios y cómo Dios los prosperó, cómo Dios los protegió a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron lanzados a la olla de fuego, cuando fue protegido Daniel, cuando fue lanzado a los leones. Cuando nosotros vivimos una vida en búsqueda de la palabra, vamos a vivir una vida santa, una vida apartada. Santo significa apartado. Santidad significa apartarse del mal. Santidad, santo, apartado de lo malo. Cuando nosotros vivimos una vida de práctica de la palabra, nos vamos a apartar de lo malo. Y cuando acontece eso y vivimos para Dios, vamos a vivir milagros extraordinarios. Vamos a ver cómo Dios nos protege, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos libra de todo mal, cómo Dios nos da victoria financiera, cómo Dios nos da victoria en la salud, cómo Dios nos da victoria en nuestra familia, cómo Dios nos da victoria en nuestras iglesias, cómo Dios nos da crecimiento y avance. Por eso es tan importante que nosotros estemos en la palabra, que estemos santificándonos en ella, guardándonos en ella, viviéndola, hablándola, perdonando. Uno de los grandes problemas de las personas en las iglesias hoy, que se ofenden por todo, que no lo miraron, que le dijeron esto, que me dijo esto otro, que me habló esto otro, y se ofenden y no quieren ver al hermano. Querido, nosotros tenemos que aprender a perdonar. La Biblia dice que debemos andar en perdón. Debemos perdonarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó, debemos perdonar al prójimo. Ellos están en camino de crecimiento, ellos están en camino de avance, ellos no son perfectos. Yo no soy perfecto, tú tampoco. Entonces, si nosotros no somos perfectos y nos equivocamos, ¿cómo no vamos a perdonar la falta de nuestros hermanos? Debemos andar en amor, en unidad, perdonándonos, no sintiéndonos superior el uno del otro, sino amándonos con un amor fervoroso, fraternal, entendiendo que Dios nos llamó a dar fruto, a prevalecer, que no entre nunca el orgullo en nuestro corazón de sentirnos superiores por el nombre, por el cargo, sino que mantengamos el corazón humilde, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de compasión, perdonando a los unos a los otros, orando los unos por los otros. Si nos mantenemos así, vamos a dar fruto en todos lados, en Bogotá, en Cartagena, en México, en Venezuela, en Chile, en todas partes vamos a ser fuertes y poderosos. Porque Dios nos llamó a crecer, querido. Dios no nos llamó a vivir una vida de derrota, sino que una vida de victoria. Amén. Entonces mantengámonos en el propósito, mantengámonos firmes. La palabra de Dios, entonces vimos que también ella tiene propósitos. Ella hace para lo cual fue enviado. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo. La palabra, entonces, ella es fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra como que es el propio Dios hablándonos, tenga presente siempre eso. Cuando está escuchando la palabra, tiene que entender que es el propio Dios hablándole.
Y cuando usted entiende que es el propio Dios hablándole, querido, usted va a obedecer. En la obediencia está la ganancia. En la obediencia a la palabra está la ganancia. Cuando usted está haciendo estos estudios, está congregándose, está practicando la palabra, está evangelizando, está predicándole a las personas, le está hablando de Jesús, lo está invitando a la iglesia. Usted los está amando porque le está diciendo, vengan a recibir lo que yo recibí del Señor. Vengan a recibir lo que yo tengo. Porque yo recibí todo esto y yo si vivo bien hoy, si estoy bien hoy es porque yo recibí la palabra. Debemos amar a los otros llevándole el mensaje. Amamos a los otros cuando le hablamos de Cristo, cuando le hablamos la palabra en el Uber, en el trabajo, camino a la iglesia, donde estemos. Nosotros tenemos que ser aquellos que manifiestan ese olor agradable, ese perfume de Cristo, esa palabra fresca que la gente está necesitando. Nosotros somos la respuesta para este tiempo. Jesús está volviendo y nosotros somos los que estamos siendo entrenados por Dios para llevar el mensaje de salvación, para llevar una buena noticia, para llevar al enfermo sanidad, al pobre abundancia, al triste esperanza. Nosotros somos los que estamos transformando y trastornando este mundo con el poder de la palabra de Dios, querido. Aleluya. Entonces, mi querido, manténgase en la palabra ella es fiel, ella es poderosa, créala a la palabra, ella lo que dice lo hace. Si dice que estamos sanados, estamos sanados. Si dice que Dios nos va a prosperar, nos va a prosperar. Si dice que Dios nos ungió, nos ungió. Si dice que somos hijos, somos hijos. Si dice que somos justos, somos justos. Lo que ella dice que somos, debemos aceptarlo tal como ella lo dice. Cuando aceptamos la palabra tal como ella lo dice que es, vamos a vivir tiempos memorables, exitosos, maravillosos en nuestra vida. Amén. Así que con esto terminamos nuestro discipulado del día de hoy. Saludos, ¿cierto?, a todos mis hermanos que estaban en el Zoom. Espero que hayan sido edificados. Saludo ahí a mi querido Lucas y el Simar que están ahí en Verbo de Vida Cartagena. A mi querida Catalina la saludo también de Verbo de Vida Bogotá. Saludo también ahí a Derlín Guerrero. ¿Cómo está mi querida Derlín de Verbo de Vida Cartagena ahí? Y de las islas de Caño de Oro y de Barú. Un abrazo, Derlín. Qué bueno verte ahí. También saludamos ahí a mi querido Mario, ¿cierto?, de Verbo de Vida Bogotá. A Dylan Santiago de Verbo de Vida Rancagua. ¿Cómo está Dylan de Fuego? Saludamos también ahí a mi querido Mauricio también, de allá de Verbo de Vida Cartagena. Y hay un teléfono que no aparece el nombre. Así que saludos, mis queridos. Seguimos avanzando con el conocimiento de la palabra. Recuérdense que mañana vamos a tener un culto poderoso también a esta misma hora. También va a ser transmitido para ustedes por nuestro Zoom. Así que si puede, conéctese, porque acuérdese que la palabra cuando llega a nuestra vida nos transforma, nos cambia, nos hace prosperar, nos lleva a victorias maravillosas. Así que siga conectado, estamos felices con lo que está pasando en Verbo de Vida Bogotá, en Verbo de Vida Cartagena, viendo el avance, cómo Dios está moviendo las cosas, cómo ya en Verbo Bogotá vamos a partir el primer culto este domingo a las 10 de la mañana. Feliz ahí, un abrazo Mario y Catalina, los felicito ahí, vamos a avanzar, la obra va a prosperar, vamos a crecer, porque esta palabra necesita ser conocida en Bogotá. Y ya estamos también para poder tener nuestro salón también en Verbo de Vida Cartagena. Estamos pronto ya para poder arrendar ese salón y reunirnos también ahí en nuestra iglesia ahí en Verbo de Vida Cartagena de India. Así que estamos felices de lo que Dios está haciendo, estamos felices del crecimiento, avanzamos ahí, vamos a estar, también creemos, ¿cierto?, que
la gente de Caño de Oro va a seguir creciendo en la palabra de la isla de Bauru también, ahí con Delín también que nos ayuda siempre en esas coordinaciones. Estamos felices por lo que Dios está haciendo, estamos continuamente orando por ustedes, ya somos una familia aquí en Rancagua, en Chile, ya todos conocen de ustedes, ya todos hablan de ustedes, ya todos saben de lo que aconteció allá, ustedes ya también son famosos acá, así como ellos son famosos allá. Así que, amados queridos, eh, buenas noches. Aquí ya en Chile son las 9 de la noche aquí en Chile, yo sé que allá son las 7, así que vamos a descansar ahora. Hemos visto cómo Dios está trabajando a nuestro favor. Mantengámonos orando en lengua. Recuérdense, orar en lengua continuamente, el tiempo todo, para que podamos vivir una vida del Espíritu, una vida de fuego, una vida de poder. Así que eso, mis amados, me despido. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hay otro discipulado. El jueves tenemos reunión, el domingo también. Así que nos vemos, mis queridos. Los amo en Cristo Jesús. Y un gran shalom. Chao, chao.